Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 1, verso 22, nos dice o nos enseña la Biblia, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando vamos al libro de Isaías, para poder entender a qué clase de purificación se refiere la Biblia, sí, o el Señor para con nosotros, acompáñeme por favor y veamos qué nos dice Isaías capítulo número 48, verso 9 al 11. Este primer profeta, considerado uno de los profetas mayores por su vasto contenido en cuanto a la voluntad de Dios enviada por medio de este varón. El Señor le mandó a decir a su pueblo lo siguiente, cuando el pueblo estaba de manera inicial esclavizado en la idolatría. El Señor quiso de alguna manera remediar este problema en medio de su nación y les mandó a anunciar lo siguiente. Verso 9 del capítulo 48 del libro de Isaías. Dice el Señor: por amor de mi nombre diferiré. Sí, usted ha escuchado en algún momento el término en el asunto bancario diferido. ¿Sabe lo que significa diferir algo? Darle largas o darle plazo para que pueda pagar, ¿verdad? Algo tiene que ver ese término en esta noche, sí, en el texto que estamos leyendo. Por amor de mi nombre diferiré, pero ¿qué cosa va a diferir el Señor? Su ira, ¿verdad? Es decir, su castigo, su juicio sobre el pueblo. Y dice aún más: y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Ahora, ¿por qué el Señor dará ese plazo a su pueblo para no castigarlo? Sí, el verso número 10 tiene mucho que ver con el texto de la primera carta del apóstol Pedro. Dice: he aquí te he purificado, dice el texto, y no como a plata, sino más bien dice ahí: te he escogido en horno de aflicción. Por ti, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado, o lo que es igual, pisoteado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi amado hermano, la intención de Dios siempre fue que su pueblo fuese un pueblo purificado, un pueblo que obviamente, si lo quiero buscar un sinónimo, sea santo. Dentro de esa santidad que tanto reclama Dios a cada uno de sus hijos, de los suyos, el Señor, mi amado hermano, anunciaba por medio del profeta Isaías que el pueblo habría de ser purificado, habría de pasar por fuego. Esa purificación, mi amado hermano, tenía mucho que ver con la obra que así se anunciaba desde esos mismos profetas, con el advenimiento del Mesías y por medio del sacrificio de Jesús. Cuando volvemos, por favor, y acompáñenme nuevamente a la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso número 22. El Señor, pues, haciendo alusión a esa purificación por medio de su Hijo, el Señor nos dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿Por medio de qué? Dice el Señor: por la obediencia a la verdad. Usted y yo ya hemos visto a través de otro estudio, en otro pasaje bíblico, de qué manera, ¿se recuerda usted cuando veíamos la enseñanza del Evangelio de Juan, haciendo referencia cuando Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Sí, y limpios por medio de qué el hombre había obtenido la limpieza: por medio del oír y atender el consejo de la palabra. La palabra es un sinónimo, diríamos, si le quiero dar un término comprensible para entender el texto, es un sinónimo de un jabón que hace la limpieza a la hora de restregar de pronto la suciedad en la ropa. Esta palabra, mi amado
limpia obviamente las camisas ni los pantalones, pero tiene el poder para limpiar las conciencias entenebrecidas cuando uno le permite a esa palabra que haga tal efecto en nuestra vida. Muchos pueden oír el mensaje, pero si cierran su corazón, la palabra no podrá surtir efecto. Pero si usted le da la venia a la palabra, es decir, le permite a ella que ingrese en su corazón, entonces Dios se glorificará y lavará todo nuestro ser. Mi amado hermano, vuelto pues al versículo número 22, sabiendo o reconociendo que Dios ha purificado nuestra alma por obediencia a la verdad, dice la Biblia que lo ha hecho mediante, ¿qué cosa? La Escritura dice mediante el Espíritu. Usted sabe que esta palabra es Espíritu y es vida. No quiero andar mucho en estos términos porque ya lo hemos estudiado en otro tipo de enseñanza. Pero el Señor nos anuncia y nos dice, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos. Es decir, que la acción de Dios de habernos limpiado, purificado por medio de su palabra y esto a través del Espíritu Santo, lo ha hecho con un objetivo. Sí, lo ha hecho para que nosotros podamos estar dispuestos a lograr algo que antes no podíamos lograr. ¿Qué cosa? Amar los unos a los otros. Y amado hermano, veamos qué nos dice Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 12. Venga conmigo, por favor, a la Biblia. Romanos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? En cuanto a esto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo a los hermanos, sí, escribiendo a esta carta, o por medio de esta carta, lo siguiente. Verso número 9. El amor. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos hablando muchísimo acerca también, acerca de este tipo de... Bueno, en Corintios, el capítulo, los días jueves, a través de los dones del Espíritu Santo, decíamos que el amor era algo, ¿verdad?, esencial para que los dones puedan ser efectivos en su acción. Dice el verso 9, que el amor sea, ¿cómo dice la Escritura? Ahora, cuando hablamos de fingir, ¿qué tipo estamos tratando de decir? Aparentar algo que no es o que no se siente. ¿Usted cree que el amor puede llegar a fingirse, mi querido hermano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Y de qué manera se puede fingir el amor? Pueden haber causas de pronto que obliguen a alguien a fingir algo que no siente. Mi amado hermano, por ejemplo, en un matrimonio, ¿usted cree que se podría llegar a fingir el amor para con la pareja? ¿Usted cree que se podría llegar a casa sin tomar, en este caso, a la esposa o al esposo, y fingir un abrazo, fingir un beso, fingir alegría, fingir tristeza? Sí, mi amado hermano, ¿usted cree que se podría llevar a cabo este tipo de acciones? Pues penosamente sí. El amor se puede fingir. Es decir, mi querido hermano, que no todos aquellos que manifiestan acciones, entre comillas, digo, de amor o de sentimentalismo, no necesariamente puede ser algo inédito, puede ser algo, de acuerdo a la Biblia, algo real. Querido hermano, hay quienes podrían aparentar un caluroso abrazo entre personas, pero en su corazón tener apatía por la persona que se está abrazando. Mi amado hermano, si hay alguien que fingió muy bien ese amor, es un personaje que en esta noche yo quisiera que usted venga conmigo a la Biblia y lo podamos juntos descubrir. Acompáñeme, por favor, al Evangelio según San Lucas.
capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo número 22, verso número 47, sí, al 48. Veamos un sentimiento manifestado a través de un beso, pero en pura apariencia, sí, o con fingimiento. ¿Ya lo encontró? Lucas 22, verso 47 al 48 nos dice: mientras él aún hablaba, esto hablando de Jesús, se presentó una turba, ¿sí?, o una gran aglomeración de personas. Y el que se llamaba Judas, el cual, recuerde, era uno de los 12 discípulos o 12 apóstoles, uno de los 12, iba al frente de ellos, es decir, de esa turba, y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué se acercó, mi amado hermano? ¿Para qué? Ahora, ¿podría usted, mi amado hermano, en casa, como familia, poder de pronto acercarse a una esposa con un beso y decirle: ay, te extraño mucho, te extrañé mucho, la abraza y besarla? Y oh, sorpresa, afuera venir de la casa de otra mujer. ¿Podría llegar a pasar esto? ¿O me lo estoy imaginando? Pues algo que nunca pasa. ¿Verdad que sucede? Mi querido hermano, el fingimiento de este sentimiento que Dios lo estima puro, porque si algo dice o nos enseña la Biblia es que Dios es amor. En el creyente el amor no puede bajo ninguna circunstancia estar enredado, si quiero utilizar un término un poquito grotesco, con hipocresía. Mi amado, alguien que finge es alguien que aparenta lo que no es un hipócrita. Y Judas, en este sentido, mi querido hermano, se acerca a Jesús para demostrarle, sí, a través de un beso, que lo ama, pero al mismo tiempo ese beso habría de ser señal para traicionarlo, para entregarlo al Sanedrín. El verso número 47 nos dice en la parte final: iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. En el verso 48 termina diciendo: entonces Jesús le dijo: Judas. ¿Y qué fue lo que le asombró? Por lo menos Judas hubiese tenido muchas opciones o varias alternativas para entregar a Jesús. De pronto pudo haberle dicho, ya estando frente a todos los demás, sí, a aquellos que venían con él para apresar a Jesús, pudo haber tomado una opción y decirle: mire, aquel que tiene barba larga y cabello largo, ese es Jesús. ¿Verdad? Pudo simplemente también, de una manera más frontal y directa, sin demostrar la apariencia de un sentimiento fingido, decir a la distancia: es ese, y señalarlo de manera directa. Pero no hace este tipo de acciones, sino que de manera tan burlesca trata de manifestar amor fingido para vender o traicionar a ¿quién? A Jesús. Ahora, estas acciones o este tipo de manifestaciones se repiten día a día en medio de un pueblo aparentemente cristiano. ¿Por qué? Porque a través de los cultos, a través de supuestas, diríamos, manifestaciones de alabanza y de amor a Dios a través de pronto de un culto, mucha gente puede en instantes anteriores haber estado diciéndole a Jesús por medio de un cántico: eres lindo, eres hermoso, eres grande y poderoso, y salir de una puerta a través de una iglesia e ir a consumar el pecado de la traición. Puede ir a buscar una cantina, puede ir, mi amado hermano, a alojarse, a tener conversaciones deshonestas en la esquina de pronto de su propio barrio. Instantes antes estuvo alabando y demostrando sentimientos de mucho amor hacia su Salvador, y salido de la puerta de la casa del Señor, encerrarse en la casa de una amiga y hacer pedazos a su prójimo a través del chisme y del cuento. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano, Jesús, asombrado por esta
sí, hipocresía de un amor fingido, le dice en el versículo siguiente, verso 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso. O sea, si me vas a traicionar, ¿por qué con un beso? ¿Por qué con algo que está asociado con qué? Con amor. Porque se sobreentiende que alguien demuestra un beso a una persona que ama, que quiere. ¿Verdad que no es así? O por lo menos, no sexualmente, pero afectivamente, el beso manifiesta un acto de amor. En el matrimonio podría llegar a ser el clímax, el acto sexual de pronto, ¿verdad? Pero en una amistad sincera, en una demostración sincera de afinidad por el prójimo, un beso podría llegar a ser la manifestación máxima de ¿qué? Del amor mutuo que se puede llegar a tener. ¿Verdad que usted saluda con un beso y un fuerte abrazo de pronto a algún familiar que lo visita a los tiempos? ¿Verdad que es así? Imaginémonos que recibo esa visita y usted, mi querido hermano, demostrando su amor sincero, lo abraza, lo estruja, ¿verdad? Lo aprieta y lo besa y le dice, ¿cuánto te extrañé, mi querido amigo? Y supongamos que ese amigo fingidamente le diga, yo también te extrañé. Y no sabe que lo va a traicionar porque lo va a estafar ese día y se le va a llevar hasta la mujer, si fuera posible. Mi amado hermano, Jesús, asombrado, le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Nos retomamos el Evangelio la carta del apóstol San Pedro. En el capítulo número 1, bien la Biblia nos advierte y nos hace saber, mi amado hermano, si en la parte final de ese verso, el Señor nos ha, ¿verdad?, sujetado a su obediencia a la verdad por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que el amor fraternal sea, pero no fingido. Amén. ¿Qué decía complementariamente Romanos capítulo 12, versos 9 al 10? El amor sea sin fingimiento. Recuerden, Romanos capítulo 12, verso número 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Verso 10, podría leerlo. Amados, ¿qué tipo de amor que el Señor nos solicita, nos requiere? Dice ahí, amaos los unos a los otros con amor fraternal, sí, amor de hermandad. ¿Qué tanto podrías tú decir, sí, en tu corazón a ti mismo, que amas a tu hermano que tienes a tu lado? No a tu mujer. Si has venido con tu esposa, tú le puedes decir, yo la amo, sí, pero estás obligado a amarla. Amén. ¿Verdad que es así? ¿Por qué obligado? Porque la Biblia demanda en obediencia que los maridos deben de, sí, maridos, dice la Biblia, amar a vuestras esposas. Una ordenanza. Mi amado hermano, de la misma forma, es una orden bíblica que tú como hijo de Dios estés ligado en amor. ¿Para con quién? Para con tu hermano en la fe. Puedes voltear. No hagas, si tienes un familiar tuyo, no lo veas a él. Mira a alguien extraño que está a tu lado. Digo extraño porque de pronto su cara no la ves todos los días en tu casa. ¿Sí? Podrías decirle, hermano mío o hermana mía, te amo. A ver si hacemos el ejercicio. Muchos te decían cabeza hasta después. Mi querido hermano y hermana, la persona que está a su lado, sí, es su hermano en la fe, su hermana en la fe. Cristo lo lavó, así como lo lavó a usted, lo limpió y lo aceptó íntegramente como él era, para que pudiese ser coheredero del reino de los cielos junto a usted. Déjeme decirle algo si quiero ser un poquito más frontal y directo. A esa persona que usted la ve a su lado, la va a ver, sí, por la eternidad en el cielo.
¿Sí me entiende? Por la eternidad. Usted dirá, hermano, pero siempre lo quiero ni ver. Si me cae chancho, dicen algunos. Sea que le caiga chancho, pavo, paloma, no importa, es su hermano. Sí, mi querido hermano, y a él usted tiene en Dios la obligación de amarlo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos amó también a nosotros. Aleluya. ¡Qué gran amor! Y dice el Señor, pues si el amor fraternal no fingido. Amaos, volviendo a 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, amaos unos a otros, ¿y de qué manera? Entrañablemente, y me interesa mucho este término, porque cuando se habla de entrañablemente, ¿qué se imagina usted? ¿Ah? Desde las entrañas, ¿sí? Desde los intestinos. ¿Sí? Es un amor que de hecho podría llegar a entenderse que está enraizado en su interior, en sus vísceras. ¿Sí? Usted realmente, mi llamado hermano, a su familia podría decirme, usted podría decir, hermano, yo amo a mis hijos, pero hasta con mi hija no los amo. ¿Verdad? Porque eso es lo que primero se alborota cuando se tiene el corazón. ¿Verdad? Mucha gente dice, hermano, tiene su vida, ¿qué cosa? La bilirrubina, la uria, ¿verdad? Cuando hay esos colerín que nos hacen tener a veces los muchachos. Mi amado hermano, pero visto de buena ley, visto conforme a la óptica de Dios, usted y yo tenemos una demanda de amar a nuestro hermano en la fe con nuestras entrañas, como que si perteneciesen a nuestro propio ser. Ese es el tipo de amor que no va a dudar en cuanto haya gravedad, dificultad, en este caso situaciones complejas, no va a haber nada de duda en que usted va a poner su vida por su hermano en la fe. Y ese fue siempre el amor que Jesús demandó de quienes, de sus apóstoles, de sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le decía el Señor seguidamente? Si me amas, ¿qué cosa? Apacienta mis ovejas. Es decir, cuídalas, guárdalas, protégelas. ¿Por qué? Porque la demanda, mi amado hermano, era de un amor, sí, enseguecido. Todo por ellas. Mi amado hermano, y por eso que en el verso número 22 el Señor nos menciona en su palabra, amaos unos a otros entrañablemente, sí, con un corazón, dice aquí, puro, que vendría a ser un corazón limpio, un corazón no fingido. Amén. Verso número 23. ¿Por qué más debemos de manifestar estas preciosas obras de amor, sí, entrañable? No solamente porque la palabra de Dios está ya en nosotros y nos ha limpiado por medio del poder de su Espíritu, sino también dice la Biblia, porque estamos y hemos sido, ¿qué cosa? Dice la Biblia, verso 23, siendo, ¿qué cosa? ¿Sabe por qué más deberíamos de manifestar ese amor grande y maravilloso? Porque la Biblia nos hace saber de que usted y yo ahora somos renacidos, es decir, que hemos vuelto a qué. De pronto, no de cuerpo. De cuerpo todo el mundo ha nacido una sola vez. Pero de alma, Dios nos ha vuelto a parir. Véalo de esa manera, muy criollo, por cierto. Quisiera complementar lo dicho con un texto así precioso. Allá en la primera carta o epístola del apóstol Juan. Primera de Juan. En la primera epístola o carta del apóstol San Juan, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, allá en el capítulo número 3. ¿En qué consiste ese renacer? Y vamos aclarando esa parte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice el Señor, todo aquel que es nacido de Dios, no nacido en la carne, sino nacido de Dios. Recuerda que una persona puede llegar a nacer de Dios cuando le da apertura en el corazón a aquel que nos puede llegar a parir.
visto de una mejor manera. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Amén. Cuando usted recibe con todo su corazón a Jesús, es como que Jesús a usted lo ha parido de nuevo. Porque ahora usted se encuentra como un niño para adoptar en su nueva forma, ¿sí?, de limpieza espiritual y de pecado. Se encuentra como un niño dispuesto a crecer ahora bajo un nuevo ritmo o estándar de vida. Amén. Verso número 9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿ahora qué es? Ya alguien que ya no practica el pecado, porque la simiente, ¿sí?, de Dios, o la semilla de Dios, permanece en él. Y como la semilla de Dios está en él, ¿qué dice seguidamente? No puede. ¡Qué interesante! Mira, no puede pecar. Quisiera la carne, pero mayor es el que está, como dice la Biblia, en nosotros que el que está en el mundo. Y Él nos apercibe y nos dice: no, eso que estás pensando se llama mentira. Y tú, cuando quisieras de pronto decir una mentira, el Espíritu Santo, como ya está en ti, te dice: ¿qué es lo que vas a hacer? Es que si no le digo esa mentirita, si no me libro de este varón, o de esa deuda, de esa factura. ¿Sí me está entendiendo? Esa simiente que estaba en Dios es la que te dice: ¿por qué estás mirando a esa otra mujer? Mira a tu mujer, mira a tu esposa. ¿Sí me explico? Esa simiente es la que te advierte y te alerta y te dice: eso que vas a abrir en internet no te edifica. Amén. Mi amado hermano, todo aquel que ha permitido al Espíritu de Dios ingresar a su corazón cuando se recibe a Cristo, queda listo para volver a nacer de nuevo. Y Él es el que te conduce por medio de su palabra en tu nuevo estándar de vida. La Biblia, mi querido hermano, nos dice seguidamente que no puede pecar porque es nacido de ¿quién? Ahora entendemos por medio de ese texto, cuando retomamos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, es decir, usted ya sabe para dónde va la palabra, ¿verdad? Es decir, que hemos vuelto a nacer y no pecamos, o por lo menos no practicamos el pecado. No digo que en medio del pueblo de Dios no hayan faltas que se nos pudiera atribuir como pecado, pero el creyente no hace del pecado un estilo de vida. ¿Sí? Recuerde esto. No que el creyente no pudiera pecar. De hecho, siendo cristianos, les fallamos mucho al Señor. ¿Cuántos nunca le han fallado a Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántos le fallan al Señor? Pero no hacemos de esas fallas un estilo de vida. Tratamos siempre, con la ayuda de Dios, de que toda ofensa que hayamos cometido no se vuelva a repetir en nuestras vidas. Porque eso sí, téngalo bien presente. La Biblia así lo enseña. El que practica el pecado no solamente que es esclavo del pecado, sino que el que practica el pecado es del diablo. Así como el que no practica el pecado es de Dios, porque ha nacido de Dios, le pertenece a Dios, el que practica el pecado le pertenece al diablo, porque ha hecho del pecado una práctica, un estilo de vida, y las obras del diablo quiere hacer. Así como un hijo renacido de Dios quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, aquel que es esclavo del pecado, por ende del diablo, quiere hacer las obras de Satanás. Mi amado hermano, la Escritura nos dice pues en el verso número 23, siendo renacidos no de simiente o de una semilla corruptible o aquello que se puede corromper o dañar, y eso hablando de un nacimiento natural. Todo lo que nace naturalmente en la carne tiene que morir en qué también, en la carne. Sí, porque del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Eso es corruptible. ¿Sí? Algo que se puede destruir. Y dice la Biblia que nosotros
Sí, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, que no se puede corromper o dañar. Dice ahí por medio de que, ¿qué es lo que logra producir esa incorrupción? La Biblia lo dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando tú le diste la cabida en tu corazón a esta palabra, esta al mismo tiempo tu alma la logra, diríamos así, sostener, mantener y preservar para que no se corrompa. Usted recuerda muy bien allá en los textos de Tesalonicenses, en los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que estén con vida, dice la Biblia, si su cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. No quiero entrar mucho en eso porque no es el estudio de esta noche acerca del rapto de la iglesia, sí, pero sí, por ahí va el asunto. Si algo quiero complementar para reforzar lo dicho, sí quisiera que venga conmigo, por favor, a la carta de Colosenses. Acompáñenme, por favor, a ese precioso libro de la Biblia, Colosenses. En el capítulo número 3. Recuerda, sí, voy a volver a leer antes de ir al verso 16, Colosenses 3:16. ¿Tiene? Antes de leer Colosenses 3:16, voy a volver a leer Primera de Pedro 1, verso 23, en la última parte. Dice el Señor, por la palabra, bueno, si no incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, que eso es, sí, en buena lengua, en pocas palabras, lo que nos hace, sí, heredar algo incorruptible. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Verso 16, pues leo. Dice el texto, la palabra de Cristo, amén, que sigue siendo palabra de Dios. La palabra de Cristo more o viva, morar es vivir. ¿En dónde? En abundancia. ¿En quién es, mi amado hermano? Recuerden, la palabra de Cristo more o viva en abundancia, no en poco. En abundancia, ¿en dónde? En nosotros. Ojo, esto es una ordenanza. Recuerda que nuestro Dios es no solamente Salvador, sino también Señor de su vida. Él es el amo, usted es esclavo de ese amo. Por lo menos usted considérese de esa manera, aunque para Dios, el Señor no tiene otro concepto. No somos sus esclavos, somos sus hijos. Pero prefiero que aquí en esta tierra usted se vea mejor como un esclavo. Porque hay quienes, pretendiendo decir que son hijos, quieren hacer lo que está acá. Porque abusan de decir, no, si es mi papá y como yo soy su hijo, igual tiene que aguantar. Prefiero tener una actitud un poquito más baja, pero que no se pierda si usted, su verdadera posición o postura en esta tierra. En el cielo, cuando ya se vea junto a Cristo, llámele aquí, llámese usted para con él, hijo, amigo, no importa, ya tiene, sí, la herencia perfecta. Sí, aun cuando Él siempre será para nosotros nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro médico, Él es de todo para nosotros, ¿verdad que sí? Y amado hermano, dice el Señor en ese precioso texto, la palabra de Cristo more, sí, en abundancia en vosotros. Y dice aún más, enseñándoos. Y eso es consecuente. Porque para poder enseñarle esa palabra a otro, yo debo de tener esa palabra primeramente en mí. Y eso es consecuente. Y dice la Biblia, y exhortándonos o llamándonos la atención unos a otros, dice ahí, en toda sabiduría. Y usted sabe que la palabra de Dios es la que me hace ser sabio. Así lo dice la carta de Santiago. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo importante del texto es lo que estaba en la primera parte.
que la palabra de Cristo more abundantemente. Ahora, ya sabemos por la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23, ya sabemos la razón del por qué debe de morar en mí esa palabra con abundancia. Porque ella me preserva para poder ser un ser incorruptible. Verso número 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y ahora, en el verso 24 y 25 va a haber un contraste. ¿Un contraste de qué? En alusión o haciendo alusión o referencia, ¿sí?, a la diferencia entre ser un hombre renacido de Dios y ser un hombre, diríamos así, natural de esta carne. ¿Por qué? Veamos lo que dice el verso 24. Porque toda carne, ya viéndonos en el área o en la esfera humana, ¿qué dice que es la Biblia? Toda carne es como hierba. Ahora, ¿a dónde apunta esa reflexión? Que toda carne es algo que perece, hierba, algo que por un día usted puede verla reverdecer y hermosa en los campos, pero a su vez cuando viene el invierno, ¿sí?, ¿qué pasa con esa hierba? ¿Ah? Se seca, ¿sí? Y si hablamos de una flor, se marchita y al poco tiempo muere. Y así Dios compara la existencia corruptible del hombre. El hombre, visto de una manera natural o física, es un ser semejante a esta vegetación, la hierba. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, hablando de lo que se puede obtener o lograr con esta carne. En esta carne y en este mundo usted puede lograr, por ejemplo, fama. ¿Verdad que sí? Dicen, o saben, no sé, muchos programas que decían, sí, cantando por un sueño, bailando por un sueño, todo era por un sueño nomás. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser famoso, quiere cantar, quiere bailar, quiere ser famoso. ¿Verdad? Y los hombres en esta tierra alcanzan la fama. ¿Verdad que sí? Hay muchos que desde su pubertad, por ahí cantan 2, 3 canciones y salen a la fama, ¿verdad? No es la misma, no es lo mismo que cante Luis Miguel una canción que la cante yo. Si yo la canto, no me da pero ni el vaso de oro. Si la canta él, hasta disco de platino le da. Obviamente, porque él tiene un talento, tiene un don, ¿verdad? En el asunto de la voz. Cuando sé por ahí estoy escuchando que está sufriendo de un problema en el oído, que creo, al parecer, que está quedando solo, ya no canta, por cierto. Mi amado hermano, sí, no que soy seguidor de la Biblia, por si acaso. Lo leí en un reportaje. Sí. Mi querido hermano, sí, usted debe de entender que la gloria, la fama y todo aquello que el mundo puede otorgarte es semejante a la vida del hombre. Es como la hierba. Inclusive el Señor compara la gloria o la alabanza del hombre en esta tierra como flor de la hierba, la cual dice aquí, la hierba se seca y la flor se termina, dice, cayendo, se cae. Hay un pasaje bíblico que me interesó muchísimo cuando lo leí. ¿Dónde está? En Job, capítulo 7, verso 1. Acompáñenme, por favor, al Antiguo Testamento. En el libro de Job, en el capítulo 7, a manera de una pregunta, Job, capítulo 7, antes del libro de los Salmos. En el capítulo 7, verso 1. ¿Ya lo encontró? Y esto sobre todo quiero darle un poquito mayor de énfasis a los jóvenes, sobre todo, porque son ellos, creo yo, los que están más expuestos a dejarse impactar por el mundo, a dejarse de alguna manera cautivar por lo que el mundo pudiera llegar a presentar. ¿Sí? Dice el verso 1, y vi a Job, que es un hombre muy experimentado, ¿sí?, en cuanto a las vivencias, ¿sí?, en su Dios. Dice la Biblia, ¿no es acaso, y ahí va a haber un término nuevo, ya lo vamos a explicar,
¿no es acaso prega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Ahora, qué interesante apreciación. Ahora, ¿cuál es el término nuevo que usted ve ahí? ¿Y qué significa? Pregar. Prega. A ver, no brega, sino prega. Mi amado hermano, apunte. Siempre es bueno aprender palabras y mucho más si tienen que ver con la Biblia para poderla entender. Pregar es luchar. Luchar, atacar, o confrontar, pero con una particularidad: recíprocamente. Recíprocamente, es decir, que tanto la lucha el que está de allá como el que está de acá. Es decir, que es una pelea mutua, una pelea donde intervienen más de una persona. Ahora, esta apreciación, si ya con este significado vuelve a leer el texto y se va a dar cuenta qué es lo que está tratando de decir el Espíritu Santo. Dice la Biblia: ¿no es acaso prega? Es decir, una lucha, pero no una lucha solitaria, una lucha en la cual se encuentra involucrado ¿quién? El hombre y la creación, o el mundo, o el sistema. Y dice: ¿no es acaso prega la vida del hombre? ¿Sobre qué? ¿Contra quién lucha el hombre? Sobre la tierra. Y cuando se habla de sobre la tierra, no se habla del globo terráqueo, se habla de todo lo que esta tierra o este mundo sí puede llegar a ¿qué? A ofrecer. Lo puede llegar a promocionar. Y evidente, la gente te dice, por ejemplo, que si eres famoso vas a vivir bien, que si eres famoso vas a tener dinero, que si eres famoso, así de muchachas o de muchachos. Yo pregunto, a los jóvenes sobre todo, nunca se les ha cruzado por la mente decir: yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como sultano. No me va a decir que, a no ser que sea un joven del Señor, y usted dice: yo quiero ser como el Espíritu Santo. ¿Y por qué se ríe? Si es verdad. Usted ha amanecido así: yo quisiera ser como Jesús. Muchas veces: yo quiero ser como Justin Bieber. ¿Verdad? Buscamos íconos o referencias muy humanas, terrenales. Mi amado, pero la Biblia a ti y a mí me dice, y de hecho me enseña, que en este mundo es una lucha lo que yo solamente voy a encontrar. Mi querido hermano, aún más dice el texto bíblico: ¿no es acaso prega la vida del hombre sobre la tierra y sus días? Porque así lo asemeja el Señor, o así en ese concepto lo tiene, no años. Bueno, yo sé que cumplimos años, que cumplimos de pronto, tiempo sobre tiempo en nuestra vida, pero a los ojos de Dios, lo que se puede ver grande o largo en distancia de tiempo, me refiero, el Señor lo puede ver con solo unos pocos días. Y dice la Biblia: y sus días, hablando del mismo hombre, ¿cómo son? Como los días del jornalero. ¿Y cómo son los días del jornalero? Puro trabajo. Yo pregunto: ¿cuántos se han hecho millonarios acá? ¿Cuántos trabajan casi a diario? Y aún hasta sábados y hasta domingos. Pregunto: ¿usted trabaja más? ¿Cuántos trabajan más de 8 horas en el día? Ayer te íbamos identificando. Perfecto. ¿Cuántos trabajan 8 horas diarias? Lo que obliga el Estado. Mi amado hermano, pregunto: ¿cuántos trabajan de lunes a sábado? ¿Verdad? Va aumentando. De lunes a domingo. Pues puede ser que también haya hermanos que trabajan de lunes. Pregunto: entre tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿se ha hecho rico? Por lo que gana con dificultad para la paga y para pagar las facturas que son obligatorias. Y eso porque hay que pagar, porque si no pago la energía, ¿qué pasa? A oscuras. Si no pago el servicio de agua potable, no hay ni para bajar la válvula. ¿Sí me entiende? Mi amado hermano, así de frágil es la existencia del hombre en esta tierra. Por eso es que el Señor
a falta de esa esperanza que el mundo tanto te anuncia por las pantallas de televisión, pero nadie o pocos, o digamos en exclusividad, unos cuantos la logran obtener. Cristo te dice a ti y a mí, no te preocupes, porque tú, si pones tu mirada en mí, estás renacido y por ende tienes una herencia incorruptible. Nunca jamás volverás así a ver la muerte. Eso es lo que el Señor nos está queriendo hacer entender con 1 de Pedro, capítulo 3, verso 22 al 25. Y querido hermano, cuando terminamos el texto, terminemos la lectura, por favor, nos dice ahora en el versículo número 25 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ah, muchos dirán, sí, hermano, pero la Biblia dice que es la palabra que permanece. Sí, pero si esta palabra se queda acá, entonces el que permanece para siempre también soy yo. Porque si ella mora abundantemente en mí, entonces yo, agarrándome de esa palabra, de esas promesas de Dios, si yo me agarro a la promesa de que en Cristo yo tengo vida eterna, amado hermano, vida eterna tendré. Así me muera físicamente, mi cuerpo por la palabra, tengo la promesa de que aún de la tumba resucitaré, mi cuerpo se revestirá de algo inmortal y a los cielos mirará con él. ¿Pero por qué? Porque me aferro a una esperanza humana. No, me aferro a una esperanza que salió del mismo corazón de Dios a través de su palabra. ¿Sí me entienden? Recuerda que Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que en aquel entonces estaba siendo asesinada, porque estaba la persecución en todo su apogeo a través de un emperador tirano y terrible como lo era Nerón. Amados, dice pues la Escritura, verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuántos creen en este Evangelio? Si lo cree, mi amado hermano, también ha de recibir las promesas de aquellos que usted tanto anuncia a los hombres. Es decir, no solo lo anunciamos para otros, sino que también es vida y promesa para mí también. Amén. Que el Señor añada mucha bendición en su vida. Amén. A través de la Evangelio. Oremos. Y digámosle al Señor, amado Jesús, hoy he escuchado esta palabra y he podido, por tu asistencia,